Más preguntas. ¿Cree que de verdad las empresas penalizan los comportamientos no responsables? Si las empresas los penalizan, yo desde luego puedo hablar en nombre de Unilever. Nosotros nos hemos comprometido, por poner un ejemplo, a utilizar materias primas sostenibles. Sin duda, aquel proveedor que no pueda certificar que sus materias primas son sostenibles, desde luego, en el caso de Unilever, está penalizado porque no se lo vamos a comprar. Y respecto a eso, ¿puede ser que por eso haya empresas que utilicen la responsabilidad social corporativa como herramienta de marketing? Puede existir, sí, puede existir. Y yo creo que nos falta dar el siguiente salto, que es lo que trataba de explicar antes, que es que este es un sumatorio cero. El mundo es uno. Y no vamos a engañarnos a nosotros mismos. O realmente entendemos que todo suma cero, es decir, el mundo tiene que ser sostenible. Y no lo digo desde el punto de vista, vuelvo a repetir la palabra ONG, desde el punto de vista de que tiene que aguantar a largo plazo, igual que tenemos que cuidar una casa, igual que tenemos que cuidar nuestra salud, pues es necesario hacer esto de una manera consistente y que todos lo entendamos. Yo creo que es cierto que falta ese salto en muchas compañías y quizá en la sociedad en general, en entender que es fundamental para nuestra propia generación y definitivamente para las que vienen. Hablaba usted además de que el estilo de vida sostenible es algo habitual o por tanto tiene que ser algo habitual en las empresas, no que sea algo diferenciador. Sí, totalmente. De hecho, no en las empresas, es en la sociedad. En la sociedad. El impacto que tienen pequeños comportamientos no sostenibles, cualquiera, desde lavarse los dientes y no cerrar el grifo cuando uno está lavándose los dientes, o darse una ducha eterna, pues tiene unos gastos y un consumo, ya no en dinero, sino un consumo de nuestro mundo que no nos podemos permitir. El lema de este foro es innovación y modelos de negocio. Ha hecho usted alusión a la innovación como modelo de negocio unido al éxito también de esta empresa, de cualquier empresa. En torno a ello nos preguntan, ¿es la innovación una fórmula eficaz también para salir de la crisis? Sin duda, sin duda. Yo creo que hay una palabra clave para mí. No podemos confundir la innovación con las buenas ideas. Lo que necesitamos son innovación relevante, relevante para cada momento. Creo que la innovación que el consumidor acepta y compra es relevante y la que se muere en el lineal es irrelevante y además muy cara porque supone mucho esfuerzo de investigación en áreas de poco interés. Relevante, como también hacía alusión José Luis. Exactamente. En nuestra anterior ponencia. Hablamos también de las campañas publicitarias, hemos visto alguna de ellas. ¿Cómo pueden las empresas explicar a las agencias publicitarias? Es decir, ¿se hace un desarrollo desde la empresa hacia la campaña para que la imagen que quiere la campaña se plasme realmente? ¿Se consigue? Yo creo que nosotros, la verdad, que diría que sí se consigue. Obviamente, la publicidad no es una ciencia exacta, es una mezcla de arte y ciencia, creatividad y ciencia, y hay veces que se cometen errores, pero yo creo que hay muy buenos publicistas, especialmente en España, es un país destacado en el mundo por los publicistas que tenemos, y creo que si el briefing es bueno, la creatividad suele ser buena. Y además si el briefing aumenta en crisis, ¿no? Aumenta claro, la creatividad y la imaginación. Bueno, los países en desarrollo dicen que el hambre, ¿no?, genera creatividad, ¿no? Quizá de manera exagerada, pero esto les pasa a los países en desarrollo, a la gente pobre, realmente pobre o necesitada. Esto es algo que va muy unido. Otra pregunta que nos acaba de llegar. ¿Es posible en países en vías de desarrollo concienciar a la población en responsabilidad cuando sus prioridades, sin embargo, pasan por satisfacer otras necesidades más primarias y elementales? Yo creo que en la práctica no. Pero creo que somos los que consumimos la mayor parte de lo que sucede en el mundo, los que tenemos que asegurarnos que ellos puedan trabajar y vivir en condiciones sostenibles. Por ahora su responsabilidad está más, si quieren, en manos de los países en desarrollo, de aquellos que hacemos la mayor parte del consumo. Yo la verdad me conformo con que las sociedades desarrolladas
empiecen a marcar unos límites de lo que se puede y se debe hacer en los países en desarrollo. Y para ellos, la verdad, lo que hay que hacer es asegurarnos que las condiciones de trabajo, de generar recursos naturales, son cada vez más acordes con lo que el mundo necesita. ¿Y una empresa, una marca, puede o debe satisfacer todo tipo de población, todo tipo de países en desarrollo, en vías de desarrollo? ¿Debe hacerlo? ¿Es su objetivo? No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que cada marca tiene su perfil, ¿no? Igual que tenemos productos que son para hombres y productos que son para mujeres, y a lo mejor son para todas las mujeres del mundo, también puede pasar que haya productos con otro perfil o marcas para otro tipo para determinados grupos. Entonces, yo creo que no necesariamente tienen que ser marcas globales. Ahora bien, en nuestra industria, las necesidades que cubrimos son bastante básicas. Limpiar, oler bien, cuidarse los dientes. Lavarnos las manos. Lavarnos las manos. Esto hace que nos permita tener marcas globales, cuando lo que estamos tratando de resolver es una necesidad global. Hemos visto ejemplo de 3 marcas que tiene Unilever, pero al principio de su ponencia veíamos en ese gráfico muchísimas marcas, respecto a no sé cuántas exactamente, Jaime. En el mundo muchas, aquí tenemos más de 30. ¿no? Aquí nos preguntan cómo se gestiona desde un grupo con tantas marcas la competencia entre ellas. La competencia entre ellas, por objetivos individualizados con cada persona, ¿no? Hay equipos distintos que tratan de resolver sus necesidades. Y luego, pues, en cierta manera, el mando que seré yo, que soy el que quita y pone, o tiene que elegir dónde hacer las selecciones de las batallas que queremos hacer primero y cuáles queremos hacer después. Ahí quizá está la clave, ¿no?, del éxito Sí. de la empresa en esa. Y ya por último.